Muy buenas tardes de nuevo, queridos amigos, en esta radio de la Universidad de Jaén, en el 103.9 de la FM, donde de nuevo nos encontramos en Reinvención 3A. Como ya sabéis, trabajamos las entrevistas muy personales a personas que se han reinventado, que han pasado por un proceso en el que han encontrado ese poder interior que les lleva a sentir su proceso de autoconocimiento, de autoconcepto y de autoestima. Y hoy tenemos a una persona que tiene frases que para mí han tenido chispitas de despertares. Os leo una de ellas que, junto con algunas más, cuando preparaba el programa sentía que me llamaba muchísimo la atención. Y dice así: cuando haces lo que realmente quieres, todo lo que necesitas aparece. Ella nos dice que en su presentación pública en redes nos habla de que pasó mucho tiempo haciendo lo que se suponía que debía hacer y así sentía que no tenía sentido su vida. Nos habla de que aprendió a esconder la infelicidad a través del trabajo. Aprendió a quejarse y anestesiarse y utilizó cualquier cosa que le hiciera olvidar la vida que llevaba, o al menos eso que no le gustaba de ella. Y lo veía como normal, nos dice. Decidme si no os habéis sentido en esa prisión que ella describe, de la que ella dice no podía salir. Eva Sandoval nos habla hoy desde ese lugar en el que ha logrado llegar y del que estoy segura que también quiere transitar hacia otro, porque si veis sus redes y si la veis a ella, tiene ese espíritu viajero, ese espíritu aventurero, lleno de curiosidad, lleno de vida. Y contaros su proceso es lo que ella va a hacer hoy, contaros cómo llegó en el año 2009 a un lugar del que después transitó hacia otros muchos. Ella es autora, tiene el poder de decir que cree que la vida está para disfrutarla, respetarla, compartir, crecer y sobre todo para amar. Bienvenida, Eva. Muchas gracias por querer estar hoy aquí. Gracias a ti, Ena, por este espacio tan magnífico. Este espacio que está aquí ardiendo de saber de ti, ardiendo de querer encontrar contigo ese buceo en tu infancia, ese buceo en cómo llega Eva desde esa niña que fuiste, que supongo una niña llena de vida, porque tienes una hermosa familia, parte de ella la conozco. Y cuéntanos un poco esa niña, ¿a qué dedicaba sus tiempos? Si le preguntas a mi hermana, y te dirá que siempre que me perdía y me buscaban por el piso, por abajo, ¿no? Cuando se pierde una niña, buscas, y dice que siempre me encontrabas y mirabas hacia arriba. O sea, que ya tenía una tendencia en aquel momento a subir, a escalar, a hacer equilibrio. Fue una de las cosas que más marcaron mi infancia. Todo lo que tenía ruedas y motor me llamaba mucho la atención. El movimiento. Sí, la velocidad, el movimiento, las curvas, el equilibrio, la pérdida de equilibrio, el aprendizaje que conlleva las cosas que se hacen con el cuerpo que no se han hecho nunca, la novedad, la curiosidad, todo ese tipo de... Al final, de lo que realmente vivimos todas cuando somos niñas, porque en realidad cada una la vamos como moviendo y direccionando hacia lo que más nos apasiona, y en realidad es una energía que el ser humano lleva dentro y que está ahí para que le demos forma, para que podamos materializar lo que llevamos dentro. Y en realidad, después de haber un tiempo de vida en la que me olvidé de todo eso, porque caí en los programas, en la domesticación y la dogmatización que caemos la mayoría, me olvidé de eso, y cuando volví a recuperar esa parte,
que ahora lo sigo haciendo, me sigo subiendo a los sitios. Ya te veo. Sí, me subo, sigo con las motos, ese lapso de tiempo donde olvidé eso, creo que siempre estuvo ahí esperando a que volviera a recuperarlo, que es eso que ocurrió en el 2008 cuando sin sentido, y más que sin sentido, con una profunda sensación de infelicidad existencial, tuve una decisión firme de recuperar todo aquello que había perdido, que ni siquiera sabía que era real, porque en aquel momento hacía tantos años que había olvidado todo eso que en realidad no sabía si era real o no. Luego resultó que sí, que se convirtió en real porque en realidad era mi esencia que estaba ahí dormida esperando a que volviera a activarla, como nos pasa a todas. De hecho, no cuentas nada extraño para muchos de nosotros. El movimiento nos ayuda a integrar la experiencia, el conocimiento. Los niños que juegan y aprenden jugando tienen la riqueza de integrar el conocimiento de una manera experiencial. Y ese movimiento al que tú aludes ahora y que tú hablas en tu presentación de que cuando hiciste esa revisión de tus valores, entiendo, ¿no? Y te das cuenta de que de nuevo quieres volver a generar eso que te conecta con la vida, ¿no? Que a través del movimiento dices que cambiaste el patrón de víctima por el de creadora. Sí, así es. Y es un patrón muy común el de vivir bajo la energía de la víctima, y como es polar, es decir, está dentro del mismo nivel. Cuando eres víctima no puedes crear, está en el mismo nivel. Entonces fue una de las cosas. Hasta ese momento mi sensación era que todo me pasa a mí, que también es una sensación que comparten muchos seres humanos en este momento. Sí. Todo me pasa a mí, aunque al otro le pase algo bueno, a mí no me va a pasar. O sea, como que yo era la víctima, quería decir sobre todo que todo me ocurría. Yo lo que intentaba hacer en algunas veces, pues como obviamente respondía a programas que no eran míos, sino programas impuestos, pues no tenía éxito en ese sentido. Entonces ese cambio, de repente, de crear, es cuando se da 180 grados la vida, porque al final, cuando tienes la sensación y cuando recuperas esa capacidad creadora del ser humano, la víctima se queda al otro lado totalmente, ¿no? Claro, hablas de que empezaste un camino en el que, muy interesante, describes, en el que los cambios te llevaron a ver esas creencias que te estaban limitando sobre ti misma, sobre la vida y sobre los demás. Uno de los primeros impactos que yo tengo a nivel de punto de inflexión es darme cuenta de ese concepto. Hasta ese momento yo, cuando escuchaba creencia, lo asociaba más a un tema, o lo asociaba mucho a un tema religioso. Todos, yo creo que... Sí. Cuando me doy cuenta de que en realidad la creencia está creando sobre una información que yo ni siquiera he cuestionado, eso es un punto de inflexión espectacular en mi existencia. Porque de repente paso de oír eres una inútil y no vales para nada, paso a oír eres una inútil, no vales para nada. ¿Será verdad? Exacto. Y esa pregunta impulsa. Bueno, de hecho lo que hace es descubrir, que es una palabra clave. Descubrir quiere decir quitar lo que cubre la verdad. O sea, eso lo que hace es esconde una verdad sobre nosotras. Una verdad que se enterró en un momento, se cubrió, por eso descubrir, se cubrió en un momento con una mentira. La mentira es soy inútil, no valgo para nada, y la verdad general es soy un ser creador, magnífico, poderoso y maravilloso, que está en este mundo para disfrutar, para crear, para compartir, para amar, y un montón de verdades más que han quedado sepultadas por un montón de mentiras. Entonces, descubrir eso, cuando se empieza a cuestionar, realmente nos damos cuenta de la verdad no se puede esconder. O sea, por mucho, la mentira se puede disfrazar de verdad y puede durar un tiempo como si fuera verdad, y nunca es verdad. Eso de que una mentira, si la cuentas mucho, se convierte en verdad,
en realidad no es cierto, lo que alguien se la cree como Exacto. verdad, como nos pasa en este tipo de programaciones, cuando realmente te tomas el tiempo, la intención y la atención en descubrir y en hacer ese camino de autoconocimiento y realmente conectas con la verdad, ya no hay vuelta atrás, ya te das cuenta de que soy inútil, no valgo para nada, no me saldrá bien, nadie me va a querer, todo eso es mentira, así de claro. ¿Conjeturas podría llamarse para ti? Sí, no he usado esa palabra y bueno, creo que funciona igual, sí. Lo pregunto porque hay o sea, es tu recorrido, ¿no? Ese nuevo camino en el que Eva comienza a no solamente ayudarse a sí misma, después de hacerlo comienza a ser escritora y ayudar a los demás. Escribes tus reflexiones en un blog, tienes publicaciones que ayudan, que realmente ayudan. Y este proceso de reinvención que viene, o sea, tu etapa anterior para lo que tú te habías preparado en la vida, o sea, el trabajo que ibas a desempeñar en la vida, ¿tiene que ver con esto que estás haciendo ahora? Es muy bonita esa percepción también y creo que ocurre a más de uno y no nos damos cuenta. En realidad, para lo que yo me preparé, a mí no me dio tiempo a prepararme porque mi historia familiar me llevó a ponerme a trabajar de lo primero que encontrara. Y que eso en la época mía, que estamos hablando del año finales de los 90, había una frase que se decía: el que vale, vale, y el que no, a vender, se decía en aquel momento. Porque era la época sobre todo de si no tienes una carrera no serás nada, no eres nadie, y todas esas creencias y conjeturas, que me ha gustado la palabra, que caen que pesan en la mochila de la programación. Exacto. Y en aquel momento me puse a vender, en realidad. Entonces, yo lo que hice fue directamente ponerme a trabajar, con todo lo que implica la famosa palabra trabajar, desde muy pronto. Por tanto, mi preparación fue la propia supervivencia de aquel momento. Y lo que es muy bonito de ver, y aprovechando esta pregunta, es que en realidad está todo conectado en la vida. Porque yo me acuerdo cuando vendía, que muchas veces hablaba con personas y me decían, o sea, cuando quedaba con ellos para hacer una venta, ¿no?, con un cliente, si a lo mejor estábamos una hora, pues durante 50 minutos hablábamos de su vida y los 10 últimos nos dedicábamos a hacer el pedido. O sea, en realidad ha sido un elemento que, luego viéndolo con mucho amor, y lo que ocurre cuando empezamos a perdonar, que perdonar es otra palabra clave, significa para dar, ¿sí? En catalán, perdonar es justamente para dar. Y en inglés, forgive, quiere decir para dar también, exactamente así. Entonces, el hecho de perdonar ya es un momento en el que ya empezamos a poder dar desde un lugar más auténtico, que no desde la condición de estoy dando para recibir, que es una diferencia bastante grande. Y cuando empezamos a perdonar, empieza a salir todo, empieza a deshacerse todo y se empiezan a ver las cosas mágicas que han ocurrido y que han sido necesarias para entretejer esta maravilla de vida que tenemos en este absoluto y presente momento. Y en realidad siempre hubo ese elemento como comercial de mi vida anterior, que bueno, pues yo creo que la esencia siempre está ahí, ¿no? Y siempre está llamando y siempre le da forma a todo. Dices que en este inicio, ¿no?, después de transitar por conocer a otros a través de este periodo en el que les acompañabas a tomar su mejor decisión de compra, después de escuchar en su vida su transitar, en este momento en el que te encuentras, hablas del aforismo griego que te motivó a recuperar tu poder personal, ¿no?, a empezar ese camino para entrar en tu poder personal. Hablas del famoso conócete a ti misma. ¿Cómo empieza Eva a conocerse a sí misma? Es divertido porque en esos momentos con mis clientes, al final me decían: ponme lo que quieras. O sea, en realidad es divertido que
que llegamos a este mundo con este sistema que no nos deja pensar, que nos tiene como en el mito de la caverna, mirando hacia las sombras, creyendo que son la realidad, y no nos damos cuenta que en realidad lo que estamos buscando todo el rato es un amor que no vamos a encontrar haciendo nada, porque el amor ya está ahí, y es cuando no haces nada que lo sientes. Entonces, para mí, el conócete a ti misma, la sensación esa de infelicidad que nombraba antes, es la que me lleva a atreverme a vivir mi aventura de vida y decir, yo recuerdo la sensación y aparte recuerdo las palabras de decir, voy a estar siempre donde quiero estar. Yo me di cuenta que yo misma, para conocerme a mí misma, debía respetarme. El respeto es algo que yo me di cuenta que no había tenido conmigo, porque había hecho las cosas casi siempre por otro, o por algo, o por un resultado, o por lo que fuera. Y si me tenía que llevar a mí misma por delante y hacer cosas que no quería hacer, las hacía. Entonces, darme cuenta de eso me ayudó a tomar la decisión de estar siempre donde quiero estar. Y ahí es donde empezó a aparecer una selección natural, por el hecho de haberme atrevido a hacer eso, que empezó a sacar todas las etiquetas, todas las capas, todas las creencias, bueno, todas, muchas, los programas, y me empezó a permitir observar qué parte mía era una personalidad que se había creado por la domesticación y qué parte era yo esencialmente. Y ese es para mí el camino que todavía estoy en ello. Es decir, si alguien se ha pensado que lo tengo todo arreglado, no, la respuesta es no. En ese sentido, es decir, me da la sensación de que esta experiencia terrenal es estar conociéndonos constantemente y es como un videojuego, que cuando ya dominas la primera pantalla pasas a la siguiente pantalla y tú te piensas ahí que lo tienes todo controlado, mira qué fácil, y resulta que el monstruo es más grande en la segunda y tú dices, pues vaya, y esto, y eso es cuando entras en darnos cuenta de que así funciona y así de divertido es todo. Y entonces eso para mí fue el momento en el que empecé a sacar toda esa información que no era mía y empecé a descubrir una vez más cuáles eran mis verdades. Conócete a ti misma para mí fue averiguar mis verdades, sobre todo esenciales, porque aunque ahora estemos en la pantalla 2 del videojuego, creo que la primera es conocer cuáles son tus valores y atreverme, que fue una de las cosas más retantes, atreverme a vivir y seguirme atreviendo a vivir según mis propios valores propios. Es como si Marta hubiese decidido al salir de este mensaje de estar sometida, como estamos muchos, a lo que nos trae el sistema en el que, bueno, pues nos desenvolvemos casi desde que nacemos, por toda la trayectoria que nos marcan nuestros padres, la sociedad, en fin. Es como si Marta descubre que reencontrarse con sus valores es dejar de violarlos para cubrir necesidades. Sí, es una forma de respetarlos, sí. Porque me contabas que cubrías necesidades como hacemos todos. Me gusta esta reflexión porque no nos damos cuenta, Eva, perdón que te he llamado Marta por tu hermana. No pasa nada. Entonces, como si una reflexión súper interesante, y por eso quiero un poquito que la paremos, porque la realidad es que estamos todos muchas veces cubriendo necesidades, pero a veces no sabemos que violamos valores porque ni siquiera los conocemos. Sí. Es necesario una parada, una parada física, una parada mental, una parada del ruido, una parada del espacio, una parada del tiempo, para que haya una reconexión con nuestra parte esencial y poder averiguar esos valores, que la mayoría de ellos son comunes en la humanidad. Si vives según tu forma más humana, espiritual, vamos a coincidir en muchos valores. Y es importante saberlo, porque si yo no conozco esos valores,
seguir caminando hacia un precipicio e irme para abajo. Porque en realidad un valor es un conocimiento, es algo que a mí me responde a la ley de la causa y el efecto. Va a tener un efecto ese valor, que es una palabra también muy interesante porque tiene esos dos aspectos, el del aprecio a algo y el de, en este caso, el de fundamento o el de una base, ¿no? Y cuando no respetamos esos valores, muchas veces ahí hay otra pequeña trampa que puede ser muy interesante de descubrir, y es que lo que creo que necesito no lo necesito en realidad. Y lo que realmente necesito siempre está ahí. Que eso es algo que obviamente por razones de corporaciones, industrias, negocios y demás, todo eso se tapa, es decir, se vende que voy a ser feliz cuando me compre cierto coche, o voy a tener libertad cuando haya pagado mi hipoteca, o lo que sea. Se vende una forma de vida que nos hace necesitar cosas y violar los valores, como tú dices, y en realidad no lo necesitamos. Porque las necesidades reales del ser humano son pocas, en el sentido, son pocas, muy claras y muy definidas. Y no se compran, ¿verdad? Claro, eso, o sea, exactamente eso. Es decir, el BMW, si va vacío y te estás peleando con el de delante porque da igual si vas con un Lamborghini, es que no importa, porque lo que realmente tiene valor no se intercambia por dinero, ni por poco, ni por mucho, ni por... Entonces eso es muy importante de salir, de cambiar la perspectiva, de salir de esa trampa, porque no es lo mismo hacer las cosas creyendo que las necesito o hacer las cosas sabiendo que lo que necesito me llega, y simplemente las cosas se hacen para disfrutar de eso. En el sentido de la vida, que dirían los hindúes, en el sentido del Dharma. Sí. Es ese propósito, ¿no? Cuando se sale todo y aparece el propósito en el que todo lo que necesitas ya está allí para que tú lo lleves a cabo. Eva, y en este autoconocimiento de ti misma que bueno, te ha regalado el autoconcepto que corresponde a la realidad de tus valores. Y bueno, te ha encauzado a la autoestima esta que me dices, pues ante una afirmación de otro yo me pregunto, ¿será verdad? Que es muy potente ese será verdad. Llega tu mejor versión a través de, o bueno, no sé si es la mejor, pero por lo menos desde fuera, para mí, que todavía no he llegado a ese momento, ¿no? de escribir, que es algo que me apasiona, yo sí que veo una mejor versión cuando alguien puede plasmar en un libro conocimientos que ha experimentado, conocimientos que puede mentorizar a otra persona, porque no está hablando de un conocimiento superficial. Cuando llega este primer libro, ¿no? Que ya va por su 4ª edición, ¿y tú qué crees? Un libro que nos insta a convertirnos en los creadores de nuestra propia vida. ¿Cómo es esta llegada a tu vida de esta decisión de voy a escribir? La madre de una amiga tenía ganas de... Bueno, vamos a ponerlo al revés. Una amiga me viene y me dice, lo que escribes en un blog, porque esto estaba primero escrito en el blog, lo que nace y lo que siento que todo ser humano que ha sido programado y domesticado y dogmatizado necesita expresar, es el arte de alguna manera. Normalmente la escritura, muchos seres humanos dicen yo no sé escribir, y no es cierto, no hay ningún ser humano que no sepa escribir, como no hay ningún ser humano que no sepa cantar. Otra cosa es que no encaje en lo que dicen o en estándares o en cosas, pero canta, el ser humano tiene todo el sistema, las cuerdas vocales y todo el sistema fonético para poder cantar. Con escribir pasa igual, es decir, la escritura es una parte súper mágica de nuestra comunicación, y es una parte muy mágica de la comunicación primeramente con nosotras mismas. Lo divertido de escribir antes de publicar es que el primer espejo que se encuentra en la escritura es una misma. Entonces, yo empiezo a escribir cuando hago ese camino
de conócete a ti misma, de estar siempre donde quiero estar, cuando empiezan a caer diferentes velos, siento una perspectiva de vida muy distinta a lo que la mayoría está viviendo, y ahí lo expreso en post en el blog y empiezo a escribir. Y hay un momento en el que una amiga me dice: me encantaría que mi madre leyera lo que escribes, pero mi madre no lee en el ordenador. ¿Por qué no escribes un libro? Y dije, pues muy buena idea. Así de sencillo. Así mismo. Y entonces dije, pues me senté y dije, ¿y cómo escribo un libro? Bueno, déjame. Y ahí empezaron a caer fichas. Wow. Pensé, tendré contenido suficiente, y cuando junté el contenido había un montón. Y así empezó el primero, en realidad. Fue por la madre de una amiga. Me encanta tu conjetura, o como la quieras llamar, sobre el poder que tenemos de no tener que formarnos de una manera. Está claro que hay quien forma escritores, pero también es cierto que leer mucho, y estoy segura de que eres una gran lectora, puede ser ya una manera de sacar eso que es innato, ¿no? Como tú bien dices, escribir, cantar, cualquier otra de nuestras habilidades, ¿no? Unos tienen más hacia un lado, otros hacia otro, pero realmente que pudieras poner con esa firme decisión ya, a mí me gustaría el tener ese enfoque tan directo, ¿no? O sea, pues vale, pues escribo a juntar todo lo que ya está escrito, ¿no? Entiendo que sacaste todo lo del blog, lo ordenaste en el libro, y así es como nace. ¿Y tú qué crees? Sí, así es. Y hay un elemento también que la programación deja muy de lado, y que estamos recuperando en este momento histórico de la humanidad, que es la cooperación. Sí. Es decir, el primer libro que yo escribo, aparece un ser humano a mi mente, y que es un escritor famoso, y le pregunto, oye, ¿tú cómo escribiste el primer libro? Y me dice, mira, me ayudó tal persona. Entonces yo me fui a tal persona y le dije, ¿me ayudas a escribir un libro? Y me dijo, sí. Wow. Entonces yo le di billetes pintados a cambio de que me ayudara a escribir un libro, en este caso, porque no era el acuerdo al que llegamos. Y cuando vio el contenido dijo, pues aquí puedes escribir 8. Wow. Su comentario fue, puedes escribir 8 libros. Y dije, no, de momento solo uno. Y dije, bueno, pero no, yo quiero uno. Entonces fue muy bonito, porque él tiene la experiencia de haber escrito más de 70 libros. Y entonces me acompañó en un proceso en el que hizo que, ¿y tú qué crees? Pues saliera. Y a partir de ahí, como somos seres que aprendemos, después de esa cooperación y de lo que yo aprendí, el segundo y el tercer libro y el cuarto, que sale el año que viene, wow, ya han sido libros que obviamente yo he adquirido los conocimientos, y ahora estoy ayudando a mis amigas y a mis amigos a escribir libros. Estoy cooperando con ellos. Me encanta. O sea que, claro, la fraternidad, el sentido el valor de la fraternidad que nos lleva a la cooperación. Qué bonito. Claro, qué bonito. Claro que sí. Entonces a veces tienes a alguien, una amiga, una hermana o lo que sea al lado, y tienes esa maravilla de poder hacerlo, y a veces pues simplemente pues intercambias con alguien pues tomates o billetes pintados o lo que sea, o sesiones de peluquería. Así es que en realidad uno da y recibe al final. Exacto, da igual que sea una transacción económica con textura de billete o con una textura de habilidad, ¿no? Es que tiene mucho sentido lo que dices. Y, totalmente, sí. Una curiosidad, porque yo creo que son buenas, permítemela. La portada del libro tiene una frase muy poderosa, una pregunta muy poderosa, y también tiene un símbolo, un triscal. Y que la frase y la pregunta me llegan, pero el triscal no sé qué sentido tiene para ti, o cómo quieres que los demás. Sí, cuando hice uno de mis primeros sueños que había abandonado de niña, era tener una moto. Ahí va. Y una moto concreta, que además, curiosamente, después de tantos años, el modelo de moto seguía, obviamente renovado, pero cómo se llama la moto seguía siendo la misma. Wow. Y uno de mis sueños es ese, y consigo, o digamos que se manifiesta gracias a esta nueva aventura, que por fin tengo mi Honda CBR
conmigo en el año 2013. Wow. Y con eso, con ese elemento en mi vida empiezo a... Bueno, solo te digo que hoy en día mi moto tiene 164.000 kilómetros. Y eso fue en el año 2013 que la compré. Uh-huh. Bueno, la compré con 28.000, o sea que hablamos de 130.000 kilómetros en la moto, teniendo en cuenta que los últimos 2 años nos han estafado. Sí. Teniendo en cuenta eso, imagina todo lo que he hecho con ella. Entonces hacemos un viaje con 2 amigos al norte de España, uh-huh. Al pueblo, en el pueblo de Potes, que es un pueblo precioso. Uh-huh. Nos paramos los 3 y era justo mi cumpleaños y el cumpleaños de otro de los compañeros, y es mes de agosto, y llevábamos ya como 2.500 kilómetros de la moto, subimos desde Barcelona, hicimos todo el norte y luego bajamos por el centro. Entonces hicimos 4.000 kilómetros en 9 días, una cosa así. Fue la primera gran ruta que hice. Y en ese cumpleaños, pues imagínate, en modo motero, lo llevamos todo una mochila, vamos con una mochila. Entonces, como para celebrar los cumpleaños, nos acercamos a una tienda en el pueblo de Potes, que es espectacular, uh-huh. Y encontramos 3 símbolos, que era un triskel, un lauguru, uh-huh. Y creo que era un árbol de la vida o algo así. Uh-huh. Y entonces los pusimos en 3 sobres y nos los autorregalamos a ver a cuál le salía cada uno. Qué bueno. Y a mí me salió el triskel. Uh-huh. Y entonces, por el hecho de tener esa magia del viaje, wow. Al investigar lo que era, el triskel es un símbolo muy potente, sí. Porque simboliza muchas cosas. La Santísima Trinidad, uh-huh. El equilibrio, uh-huh. Y a mí el significado que más me conecta conmigo es que es aprendizaje constante. Uh-huh. El triskel es darnos cuenta de que en realidad todo, absolutamente todo lo que vivimos es aprendizaje. Uh-huh. Y entonces, cuando estábamos diseñando la portada del libro con la editorial, me dijeron, oye, aquí podría quedar bien un símbolo. ¿Tienes alguno con el que conectes? Wow. Y entonces, cuando volví a mirar lo que significaba el triskel, me di cuenta, atención, de que la moto que había comprado llevaba ese símbolo. Porque la moto lleva unos carenados de la isla de Man, que es una isla muy conocida que se hacen muchas carreras, uh-huh. Y el logotipo de la isla de Man es un triskel. Entonces, el hecho de llevar en la moto el símbolo y darme cuenta de que lo había llevado uh-huh. siempre desde que me compré la moto, que es un poco como el punto de inflexión de la vuelta hacia mí misma, wow. Pues dije, ya está, señal recibida, el triskel va ahí, aprendizaje constante. Y me han pasado muchas cosas con ese triskel. Me ha venido gente enseñándome tatuajes del triskel. Uh-huh. Y he comprado tu libro porque lo llevo tatuado en el canelo. Sí. Interesantísimo. Yo sabía que había historia porque aquí no damos puntadas sin hilo y me encanta que nos cuentes la historia. Y si vamos a tu segunda publicación, que sí que he tenido la suerte de ojear, todavía no me he leído, ¿y tú qué crees? Pero lo tengo para hacer, o sea, está ahí entre unos cuantos que tengo muchísimas ganas. Tu poder ninja. La vida en lucha no es vida. Por esta frase para mí es muy significativa, porque realmente en los procesos con los que trabajo desde el coaching interventivo y estratégico me encuentro muchas personas que están en lucha, en supervivencia continua, Eva. Y es como que me hace mucho pensar si este tiempo en el que estamos, este modelo de vida que se ha creado desde que empezó esta situación, tiene que ver con abocarnos a vivir en esa supervivencia y en ese miedo continuo. Sí, mientras estamos en esa energía, mientras estás en la energía del miedo, no estás en la energía de amor. Exacto. Es así de sencillo. Y si no estás en energía de amor, estás en energía de miedo, el sistema está completamente en huida o lucha por un tema de supervivencia. Eso es. Y cuando estás en huida o lucha, no puedes estar en huida o lucha por mucho rato, porque es una activación de es fascinante lo que hace el cuerpo en huida o lucha, es decir, hay un montón de ejemplos de
madres que han levantado un coche porque hay un niño debajo y dices, ¿dónde saca la fuerza para hacer eso? Eso lo hace esa forma de huida o lucha cuando el sistema está en peligro. Pero claro, eso está diseñado, somos así de maravillosos para un peligro real, es decir, para si de repente se ha salido un autobús y viene hacia ti. Ahí no puedes estar pensando, ni puedes estar, o te vas al monte y te aparece un oso. Es decir, cuando hay un peligro real, el sistema necesita una serie de activaciones, necesita que la sangre esté en las articulaciones, necesita que se va de los órganos, y es un estado en el que no podemos estar mucho tiempo. Y ese miedo es el que se está perpetuando. Cuando yo tengo miedo hago cualquier cosa. Si yo tengo miedo, no estoy en amor. Cuando tengo a alguien delante estoy viendo un enemigo, mi visión es de túnel. Y con eso es con lo que se controla al ser humano, porque además cuando está vibrando en miedo es como si hubieras abierto ahí la caja y puedes meter todo lo que quieras, porque el Estado no elimina, digamos, la parte del pensamiento racional, elimina nuestra parte más humana, ¿no? El famoso neocórtex, y estamos funcionando a lo reptiliano. En plan, ¿sí o no? ¿Salto o no salto? Eso es. Me explicaron una vez un escritor, autor de, además, bueno, director de esta radio y autor de La piel leve, un libro fascinante, y me explicaba una vez qué era el terror y el miedo, la diferencia, y es curioso en lo que la imagen, ¿no?, de un pasillo en el que en la oscuridad tú sientes que, bueno, pues a través de un miedo, aunque no ves nada, solo ves la oscuridad, pero tú imaginas en esa oscuridad el miedo, o sea, sientes el miedo por la oscuridad. Y ahí no tienes nada más que conjeturas sobre algo que no es real, pero sí que estás sintiendo el miedo porque hay oscuridad. Pero el terror, me decía, es que en ese pasillo haya una figura, pues lo que tú has dicho, un monstruo, o sea, un oso, ya es un elemento que es real y que no estás conjeturando sobre una oscuridad, sino hay algo ahí. Entonces se activa ese otro miedo del terror que te lleva a vivir, o sea, esa lucha o a ese escape. Pero el otro, que es del que hablas, me gusta mucho esa analogía que me hizo, es simplemente hay oscuridad. Sí, lo interesante de percibir es que la mente no distingue entre lo que es real y lo que no. Por tanto, está activando los mismos mecanismos. Exacto. Tanto si hay un monstruo ahí como si es solo oscuridad. Exacto. Y eso es muy importante en el momento en el que estamos de intento de control mundial. Es muy importante darnos cuenta de cuándo el miedo es real y cuándo no. O el peligro es real y cuándo no. Porque por temas de salud, por temas de... Porque hay mucha gente con ansiedad, muchísima gente entrando en depresión porque ese miedo no lo pueden explicar. Sí, y hay muchísimos efectos. Esta causa tiene muchísimos efectos. Y ya es la forma de programación muy efectiva. Muy efectiva. Entonces, la clave, que es una palabra que se parece mucho a llave. Ajá, me encanta. La clave llave es realmente la presencia. En la presencia hay preesencia, o sea, es un segundo antes de sentir. Ahí, si estamos en modo huida o lucha, si estamos escuchando el ruido, si estamos preocupados, si tenemos la mente en el pasado o en el futuro, eso no lo podemos sentir. Por eso tu poder ninja, por eso la vida en lucha no es vida. Wow. Porque hay un espacio en el que el ser humano tiene una conexión directa con, llámale como quieras, con Dios, con su guía espiritual, con su yo superior, con la intuición, llámale como quieras, y ahí hay una información que va directa y que produce un efecto, porque en realidad somos pura confianza. Es decir, mira los niños cuando llegan al mundo. Son confianza pura. Se ponen en las manos de un adulto y confían, se tiran. Entonces, eso es algo nuestro
que queremos volver a despertar. Para que pueda volver a existir, una vez ya los padres ya están fuera, porque obviamente un bebé, si va hacia un precipicio, pues va a necesitar un adulto que se ponga en medio. Uh-huh. Y para no seguir, porque mira que la ley natural de la densidad en este caso, es decir, si pasa el precipicio va a caer igual sea un bebé o no, conozca la ley o no. Eso es muy importante de saber cuando vivimos en esta dimensión, es muy importante. Más que nada para no irnos de cabeza al precipicio. Y ese espacio de preesencia, de presencia, es el que nos da toda la información de si lo que estoy sintiendo es real o no. Uh-huh. Y entonces el sistema actúa o no actúa en función de mi discernimiento de la realidad, del peligro que yo estoy o bien imaginando o bien es real. Entonces requiere entrenamiento, Ena. Uh-huh. Ese entrenamiento, ese aprendizaje. Queremos estar en momentos, en el día a día, queremos estar presentes muchas veces en el día a día, para que en el momento en el que, digamos, que necesitemos la presencia, uh-huh, podamos tener la práctica y podamos llegar a ese estado. Y añadimos a esa presencia, que me encanta cómo lo explicas, porque me une mucho con esa parte de mí que tiene la curiosidad. Y nos vamos a tu tercera publicación, a tu tercer libro del que nos estás hablando casi ya cuando hablas de esa presencia, la conexión que nos une, más allá de lo que creemos, más allá de lo que crees. Qué pasada, porque además en este libro tú tienes... después de transmutar ese poder ninja, ¿no? que está en... Llamas a la unidad en este libro, a lo que nos invitas es a tratarnos con amor, que nos estás hablando todo el rato, ¿no? Y hablas de alguien a quien tú llamas la jefa cruel. Explícanos esto un poquito. Es una manera de personalizar esa voz interior que te está diciendo cosas que realmente provienen de un sistema de creencias, de una cultura, de un programa, de una dogmatización y no tienen nada que ver contigo. Uh-huh. Y es una manera de identificarla y de darte cuenta que no eres tú, que es un programa que te está diciendo todo aquello que te decían porque lo has integrado como algo tuyo. Y esa jefa cruel, digo jefa además porque es la mente que intenta que hagas algo, uh-huh, casi siempre. Ahora ya llega un momento, ya sabes, cuando estás en procesos de autoconocimiento, que hay cosas que de repente las ves claras. Uh-huh. Y la claridad es algo, la gente pide dinero, pide salud, no pide claridad y verás cómo todo el resto llega después, ¿eh? De verdad. Y hay un programa que está ahí y que casi uh-huh, todo lo que hemos hecho en la vida responde a ese programa. Y el programa es que mamá me quiera. Uh-huh. Todo lo que hago es para que mamá me quiera. Me porto bien para que mamá me quiera, me caso para que mamá me quiera. Muchas veces no nos damos cuenta, ¿eh? Uh-huh. Y entonces cuando realmente empezamos a descubrir esa verdad y nos damos cuenta de que nuestras acciones están basadas en ese programa, uh-huh, empezamos a escuchar a la mente, a esa jefa cruel, la empezamos a escuchar porque su objetivo es que mamá me quiera. Uh-huh. ¿Sí? Entonces sigue haciendo las cosas para que yo me porte muy bien, claro, para que yo, con ese tipo de cosas. Cuando queremos comprender, que no entender, porque comprender es sinónimo de abrazar, uh-huh, queremos comprender de una vez por todas que si nuestra madre no nos quiere, queremos aceptarlo. Es decir, no se trata de, será porque nuestra madre tiene pues el proceso que sea y está viviendo el proceso que sea y nosotros estamos viviendo el nuestro. Uh-huh. Lo importante es que no condicionemos nuestros actos por ese amor que obviamente querríamos haber recibido cuando éramos niñas, obviamente, porque si no, cuando eres niña no puedes sobrevivir. Uh-huh. Esa es la razón por la que lo haces todo, para que mamá te quiera, porque el amor y la supervivencia están relacionados. Ya somos adultas, uh-huh, ya no necesitamos eso, nos quiera o no. Lo paradójico es que cuando dejamos de hacer cosas para que nos quieran, en realidad empiezan a querernos por lo que somos. Exacto. Porque nunca hemos dejado que ser quien somos, porque le estamos haciendo caso a la jefa cruel que te dice que hay que portarse muy bien.
y que hay que ser muy, y que hay que ser, como es, hay una frase muy divertida de pórtate bien, no, bueno, no importa, es una frase de estas que se dice mucho con las niñas, sobre todo, porque, bueno, yo hablo en femenino porque soy mujer y casi todo mi entorno es femenino, pero se aplica igual a los hombres, es decir, mamá no me quiere, está igual en un hombre, o sea, que lo digo en femenino, pero que se incluyan los hombres. Y ese concepto de portarse bien, que tiene muchos disfraces, por ejemplo, ahora me sale calladita, estás más guapa, sí, que nadie te vea llorar, todo ese tipo de cosas es para contentar a mamá, que nadie me vea llorar y que calladita esté más guapa, o que mira que nos arreglamos, que esta me encanta, Ena, es buenísima. Ve, espera que me arreglo. sí. Pero ¿Qué tienes roto? ¿Estás estropeada? ¿O qué? ¿Por qué te has de arreglar? Sí. Que no estás estropeada. Si te quieres hacer lo que quieras, háztelo, pero ojo, porque las palabras son muy poderosas. Totalmente. Las palabras están constantemente creando. Total. Son vibración pura. Entonces, cuando generamos una vibración, esto es como, igual que cierta frecuencia puede llegar a romper el cristal, es una evidencia de que tiene un efecto en la materia. Totalmente. Evidente. Y querramos o no querramos, estamos habitando un cuerpo que es materia. Sí. Y sobre el que se programa con nuestro pensamiento muchas de nuestras enfermedades. La mayoría. Enfermedad viene de infirmus, que quiere decir no estar firme. Exacto. En el sentido de fuerte, ¿no? Cuando perdemos, no hablo de vulnerabilidad, hablo de cuando en realidad nos debilitamos porque estamos constantemente haciendo lo que no queremos hacer, porque estamos aguantando, gran frase también, ¿no? De un amigo, que tú aguanta, que queda poco ¿para qué? Exactamente. Entonces, claro, el sistema se va debilitando y dejamos de estar firmes, ¿no? Entonces es cuando estamos infirmus, que es enfermos. Es un síntoma, es un efecto. Solamente hace falta encontrar la causa. Totalmente de acuerdo. La génesis. Marta, Eva. Ay, es que a veces parece que oigo a Marta en tu voz. Me retrotraigo a la entrevista tan bonita que también tuve con ella y me estás haciendo sentir tan bien. Eva, nos queda muy poquito y me gustaría... hemos transitado por tu vida a través de tu obra, a través de tu buen hacer con aquellas personas que están llevándose el resultado, ¿no?, ya puesto en su experiencia de vida, de sentirse acompañados por ti desde el coaching y desde esa experiencia como escritora, ¿no?, con tus libros. Y me gustaría, se lo pido a todos mis invitados, ¿no?, un mensaje para estas personas que, pasan por la universidad, tienen una formación que les lleva a estar capacitados a nivel de conocimiento. Un conocimiento que no les da una experiencia, está claro. Después salen a vivir la experiencia de qué hago con mi conocimiento. Me gustaría que estas palabras que tú ahora dejas para ellos sean esa clave desde donde tú estás en este momento, que como bien sabemos no estoy segura de que no te vas a quedar después de ver tu trayectoria de movimiento, pero desde donde estás ahora, ¿qué les puedes decir? La pregunta no es ¿qué hago? La pregunta es ¿qué quiere la vida de mí? Con ese conocimiento ponerse al servicio de la vida. Ahí es cuando empieza a desplegarse todo a cada instante que vivimos, a cada paso que damos, en cada dirección que tomamos, en cada conversación que tenemos, en cada libro que leemos, en cada canción que escuchamos. Ahí es cuando se empieza a desplegar la vida, cuando el cambio de la pregunta no es ¿qué hago?, que es la que nos tiene encerradísimos en el sistema y en la Matrix, porque la respuesta de ¿qué hago? Solamente puede salir de la mente programada. Exacto. Porque la mente está procesando según los datos que tiene y los datos que le han llegado. No puede acceder a una sabiduría, palabra clave, a una sabiduría, que la sabiduría es el conocimiento más la experiencia.
Pues para tener experiencia se quiere estar atenta de lo que se está desplegando delante de nuestras narices, porque la vida se despliega delante de nuestras narices, y ponerse al servicio de ella. Esa pregunta cambia completamente la sensación, porque nosotros somos seres humanos, estamos al servicio de la humanidad. Y eso es lo que realmente conecta la guía interior que nos mueve, movimiento, palabra clave, a, como tú decías antes, integrar ese conocimiento y dar el paso siguiente para que todo se siga desplegando delante nuestro. Tú dices que dentro nuestro está todo lo que estamos buscando. Bueno, lo dice Gabriel Mariano Rugerio porque eso se lo sugiere la lectura de tu último libro. Pero estoy segura de que esas son o sea, que abogas por este pensamiento. Hay una cosa que siempre repito y es que nacemos completos. La semilla, Ena, queremos darnos cuenta, en la naturaleza está toda la información. Es la semilla. Muchas veces cuando empezamos en el mundo cuando queremos hacer algún cambio, cuando nos damos cuenta de que la vida no es lo que pensábamos y queremos empezar un proyecto o dejar de, no sé, muchas cosas que estamos queriendo hacer ahora, pensamos eso. Yo recuerdo cuando escuchaba que alguien me decía que ya lo tenía todo, yo me enfadaba, porque decía, pero vamos a ver, ¿tú crees que si yo lo tuviera todo? Y además así, porque claro, yo hablaba desde mi ego, entonces mi ego es muy poderoso. El tío lo hemos alimentado durante mucho tiempo. Y entonces me decía, pero ¿tú crees que si yo lo tuviera todo estaría así? ¿No? Entonces, ojo con la mente. Y en cambio queremos salir de la mente, sentir y observar que en la naturaleza tenemos todo lo que necesitamos. Cuando se dice que se tiene todo, no quiere decir que de repente, de momento, con un chasquido de dedos, aparezca aquí todo lo que necesito, sino que potencialmente está ahí, como en las semillas. En una semilla hay un roble dentro y necesita agua, necesita tiempo, necesita tierra, necesita cosas que las va a tener, y que no tendrá que la semilla no ha de irse a pedir un crédito a ningún banco, porque la naturaleza está ahí con todo lo que necesita. A eso nos referimos. Eso es nacer completos, conectar, ¿verdad? Claro, y conectar con esa esencia que lleva ahí mucho tiempo esperando a que le hagas caso, esperando a que le pongas agua, esperando a que encuentres la tierra, esperando a que te muevas hacia el lugar donde nace el roble o crecen las manzanas, da igual, lo que cada uno ponga, lo que más le guste. Y eso está en la naturaleza, siempre. El potencial está ahí. Eso quiere decir tener todo. Eva, invito a todos los oyentes a entrar en tu blog, porque hay muchas de las entrevistas que has tenido a bien conceder y de, bueno, pues formaciones, de tus escritos. Hay mensajes muy interesantes y más muy diversos. Y bueno, pues les invito a entrar a evasandoval.es donde vais a poder conectar con tu grandeza interior, nos dice Eva, y bueno, de verdad que lo hagáis y bueno, si tenéis a bien, pues estos 3 libros que nuestra autora de hoy nos tiene a disposición, y el cuarto, que primicia, nos vas a contar brevemente, si es posible, para cuándo y sobre tema. Sale en febrero del 23 del año que viene. Y el tema es crear, es el arte de crear con la palabra. ¡Wow! Además estás hablando mucho de esto, se nota que hay ahí trabajo ya de fondo. ¡Qué interesante! Eva, de verdad que me falta tiempo y me hubiese gustado, de hecho te invito a una próxima temporada a estar presente, si lo tienes a bien, porque de verdad que sé que hay muchos temas que están ahí, que a nuestros oyentes, viniendo así como tú los trasladas, les vienen muy bien. Muchísimas gracias, Eva. Aceptada la invitación a la siguiente temporada. Ha sido un placer, Ena. Muchísimas gracias por tus preguntas, por tu energía, y gracias a ti que estás escuchando este programa. Queridos oyentes, pues dejamos a Eva seguir y continuar con su misión de vida, y nos vamos a reconectar con nosotros en este proceso tan bonito.
Y os emplazo de nuevo al próximo programa, este próximo miércoles en Uniradio Jaén, la radio de la universidad, en el 103.9. Que tengáis un día maravilloso.